Considere el siguiente problema. En los experimentos de Henry de la figura, en los cuales las barras tienen la misma longitud, tomando como referencia el caso A, indique cuál es el valor de la FEM inducida, signo y magnitud, para los casos B, C, D y E. Aquí tenemos un caso A, donde la FEM va a ser igual a más B, y a partir de eso tenemos que ver qué valor va a tomar esta FEM para los casos B, C, D y E. A continuación resolveremos este problema. Sabemos que para el experimento de Henry, la FEM va a ser igual a la velocidad de la barra por el campo magnético por la longitud de la barra, que en este caso sería L de acá. L va a ser el mismo para todos, por tanto no va a entrar a tallar en la discusión. Aquí hay dos variables que nos van a interesar, velocidad y campo magnético. Y nos van a interesar dos cosas de cada una, la magnitud y el sentido. En este caso en particular tenemos que respecto a la velocidad es dirección hacia la derecha, magnitud 1 por V, y que el campo magnético tiene dirección saliente y magnitud 1 por B larga. Por lo tanto, la FEM, en este caso va a ser más B. Vamos a diseñar un criterio como para poder calcular la FEM en los otros casos. Vamos a suponer lo siguiente, que todo esto de acá, B por L, es B corta mayúscula. Y vamos a definir lo siguiente. Respecto de la velocidad, vamos a definir un S1 y un N1. S1 va a ser igual a más 1 si la dirección de velocidad es hacia la derecha, y va a ser menos 1 si la dirección de la velocidad es hacia la izquierda. Y N1 va a ser la constante que acompaña al valor B, porque en los otros casos vamos a tener múltiplos de B como velocidades. Respecto al campo magnético vamos a asumir un criterio similar. Vamos a definir un S2 que va a ser más 1 si el campo magnético es saliente y menos 1 si el campo magnético es entrante. Y vamos a tener N2 por B, que sería en el caso de que tengamos un campo magnético múltiplo de B, que es lo que se va a dar en los otros ejemplos. Por lo tanto, la FEM en este caso va a ser S1 por S2 por N1 por N2 por el voltaje B mayúscula. En este caso, S1 va a ser igual a 1, S2 va a ser igual a 1, N1 va a ser igual a 1, N2 también va a ser igual a 1 por B mayúscula, y eso nos va a dar más B. Vamos a tomar este criterio como referencia para analizar el resto de los casos. Analicemos este caso, una barra que se mueve con velocidad B medios hacia la derecha en medio de un campo magnético de magnitud 2B y dirección entrante. Vamos a tener lo siguiente. Respecto a velocidad, como la dirección es hacia la derecha, S1 va a ser más 1. Y como la magnitud es B medios, el N1 va a ser un medio. Respecto al campo magnético, como la dirección es entrante, según la definición que vimos anteriormente, S2 va a ser menos 1, y como el campo magnético es 2 por B, el N2 va a ser 2. Por lo tanto, la FEM en este caso va a ser más 1 por menos 1 por un medio por 2 por B. Esto nos va a quedar menos B. Analicemos ahora este ejemplo, de la misma manera que el anterior. Respecto a velocidad, ahora la dirección es hacia la izquierda, por lo tanto, el S1 va a ser menos 1. Y la magnitud va a ser 4 por B, por lo tanto, N1 va a ser 4. Respecto al campo magnético, es saliente, así que de acuerdo a la referencia que definimos al comienzo, S2 va a ser más 1, y su magnitud es B medios, por lo tanto, N2 va a ser un medio. Con esto estamos dados, porque nos quedaría que la FEM sería menos 1
por 1 por 4 por 1/2 por el voltaje B. Y esto nos llevaría finalmente a menos 2 veces B. Entonces esto nos quedaría menos 2 veces B. Analicemos ahora este caso, igual que los anteriores. Del lado de la velocidad, dirección hacia la izquierda, por lo tanto S1 es igual a menos 1, velocidad 1 por B, por lo tanto N1 va a ser 1. Del lado del campo magnético, dirección entrante, eso implica que el S2 es igual a menos 1, el campo magnético de magnitud 3 por B, por lo tanto el N2 va a ser 3. En este caso la FEM sería menos 1, que es S1, menos 1 S2, por 1 por 3, nos queda menos 1 por menos 1, 1, por 1 por 3 igual 3, nos queda en signo positivo, por lo tanto esto va a ser igual a más 3 por B, que es lo que hay que escribir arriba. Finalmente llegamos a este caso. Procederemos igual. Respecto a velocidad, la barra se mueve hacia la derecha, por lo tanto S1 es igual a más 1. Y la magnitud de la velocidad es 4 por B, por lo que N1 va a ser igual a 4. Respecto al campo magnético, en dirección saliente, por lo tanto de acuerdo a la definición que nos dimos, S2 va a ser más 1 y de magnitud B o 1 por B, por lo tanto N2 va a ser igual a 1. Por lo tanto la FEM en este caso sería más 1 por más 1 por 4 por 1 por B. Y esto nos quedaría finalmente más 4 por B, que sería lo que hay que agregar acá. Y con esto damos por finalizado el problema.